Bueno, voy a hablar acerca de los modelos contables. Estos constituyen construcciones teóricas que permiten estructurar la información contable en función de las necesidades de los usuarios, la realidad económica y el entorno legal y normativo. Son sistemas integrados por principios, conceptos y normas que permiten reconocer, medir, presentar y revelar los elementos que integran los estados contables. Newton señala que los modelos contables deben de posibilitar la comparación intertemporal entre entidades y servir como base de decisiones racionales en el ámbito económico. La adopción del modelo contable implica seleccionar un conjunto de variables y criterios coherentes entre sí que permitan representar la situación patrimonial, económica y financiera de una entidad. Tenemos variables de los modelos contables. El modelo contable se configura a partir de tres variables fundamentales. Primero tenemos la unidad de medida. Esta variable define la moneda en la que se expresan los elementos patrimoniales, los cuales vimos en la unidad anterior, en la unidad 4. La unidad de medida nominal es aquella que no ajusta por efecto de inflación. Su uso resulta inapropiado en contextos inflacionarios porque subestima activos y sobreestima resultados. Un ejemplo sería una empresa presenta su balance el 31 de diciembre del 2023 en pesos sin ajustar, aunque hubo una inflación de un 120% durante el año. Compra una maquinaria por 1.000.000 de pesos en enero y sigue presentando el mismo valor nominal en diciembre. ¿Qué problema tiene esto? Esta cifra no refleja su valor real, ya que el poder adquisitivo del peso se deterioró. Luego tenemos la unidad de medida homogénea. Esta requiere ajustar los estados contables para eliminar la distorsión. La RT59 establece que el ajuste por inflación tiene como finalidad reflejar en los estados contables la realidad económica en contexto donde la moneda pierde su poder adquisitivo. Y la reexpresión de los activos y pasivos del patrimonio. Un ejemplo sería la misma empresa aplica un ajuste por inflación conforme al RT6 y el RT59 y reexpresa el valor de la maquinaria usando el índice general de precios. El activo aparece en el balance ajustado por 2.200.000 y se calcula el RECPAM. El resultado de esto sería mejora la comparabilidad y la realidad económica. Por eso Newton afirma que la expresión en moneda homogénea es una condición esencial para la validez y la información contable en contextos inflacionarios. Considera que no puede hablarse de una medición económica si no se mide en una unidad de medida constante, ya que el uso de cifras nominales genera distorsiones que impiden una adecuada toma de decisiones. Bueno, otra de las variables son los criterios de medición. Estos son los métodos mediante los cuales se cuantifican los elementos patrimoniales y los resultados, los cuales vimos en la unidad número 3. Entre ellos tenemos el costo histórico o de adquisición. Este está basado en el valor original pagado por el bien o el servicio y conserva objetividad, pero puede perder relevancia informativa con el tiempo. Un ejemplo sería un inmueble que se compró en el 2015 por 5 millones de pesos y aún muestra ese valor en sus estados contables sin revaluación. No refleja el aumento del valor ni la inflación acumulada. Luego tenemos lo que serían los valores corrientes. Estos incluyen distintas modalidades. Primero tenemos el costo de reposición, que es el costo de reemplazar un activo por uno de igual capacidad operativa. Un ejemplo sería una empresa que fabrica pan evalúa su horno industrial y cambiarlo. Hoy sería 8 millones de pesos en vez de su precio original hace 5 años, que fue 2 millones de pesos. Se refleja mejor la realidad operativa y los costos actuales. Luego tenemos lo que sería el valor razonable, que es el precio de mercados en condiciones normales. Un ejemplo sería una empresa que posee acciones de sociedad cotizante al cierre del ejercicio, las valora según la cotización de mercado del 31 de diciembre. El beneficio es que refleja la realidad económica actual del activo. Luego tenemos el valor neto de realización, que es el valor estimado de la venta menos costos. Un ejemplo sería una empresa que tiene stock de partida de productos electrónicos que quedaron desactualizados, aunque el costo fue de 2 millones de pesos, solo podrá venderlos por 800.000 pesos después de aplicar descuentos y los gastos necesarios para venderlos. El valor neto de realización es 700.000. Refleja la recuperabilidad real del activo. Luego tenemos el valor de uso, que es el valor presente en los flujos de efectivos futuros y esperados. Un ejemplo sería los bienes de cambio que pueden medirse en costo de adquisición, reposición
o este último costo. Un ejemplo sería una empresa que tiene una máquina que genera flujos de efectivo proyectados en 1,5 millones en los próximos 3 años. El valor presente de estos flujos se calcula en 1.200.000 y el valor se asigna al activo. Este refleja el valor económico futuro dentro de la empresa. Newton sostiene que la medición contable debe ser útil para la toma de decisiones y no para un registro histórico. Propone que los valores corrientes son, y en muchos casos, más informativos que el costo original, ya que para él la medición debe de superar el legalismo y apoyarse en los fundamentos económicos, lo que exige al profesional contable un juicio crítico y actualizado. Bueno, la tercera variable fundamental es el capital a mantener. Define que se pretende mantener constante para determinar el resultado económico. Esto lo dice la RT16. Primero tenemos el capital financiero, que se orienta a conservar el poder adquisitivo del capital invertido. Se puede medir en términos nominales o en moneda homogénea. Como vimos en clase, es aquel que es medido en pesos, independientemente de los bienes específicos. Por ejemplo, una empresa determina su resultado ajustado por inflación, todos los elementos no monetarios, y considera como resultado solo el excedente por encima del capital financiero mantenido. Luego tenemos el capital operativo o físico, que preserva la capacidad productiva, es decir, la estructura de los bienes necesarios para operar. Se mide en unidades físicas equivalentes. Según la RT16 y la RT54, el modelo argentino adopta el capital financiero en términos de moneda homogénea como base para determinar sus resultados. El mantenimiento del capital operativo requeriría ajustes en los bienes que no están contemplados en la práctica contable habitual. Como vimos en clases, aquel que es medido en bienes, por ejemplo, un horno de panadería, se pierde si ya no está el bien. Refleja mejor la operatividad, aunque no se aplica en la práctica contable habitual. Newton analiza en profundidad el concepto de capital y señala que elegir que el capital a mantener es una decisión teórica clave. Destaca que el capital financiero es más práctico y consistente en los marcos normativos actuales, pero reconoce que el capital físico refleja mejor capacidad operativa real en una empresa. Además, señala que el modelo de capital financiero en moneda homogénea es una solución técnica aceptable en contextos inflacionarios, pero no debe confundirse con el mantenimiento de la capacidad operativa. Newton también agrega las siguientes variables, que sería el reconocimiento, las bajas, la movilidad de los accionistas no controlables, la expansión y la medición de resultados acumulados. Ahora pasando al reconocimiento de los resultados. El reconocimiento de resultados implica identificar cuándo una transacción u otro evento debe reflejarse en los estados contables. Este incluye el reconocimiento de ingresos y gastos. El reconocimiento de ingresos y gastos se rige por el principio del devengado. Los ingresos deben ser reconocidos cuando se transfiere el control de bienes o se presta el servicio generado a partir del derecho de recibir la contraprestación. Los gastos, en cambio, se reconocen cuando incurre el consumo. Por ejemplo, una empresa vende mercadería el 28 de diciembre y se entrega la factura, pero recién se cobra en enero del siguiente año. Se reconoce como un ingreso del año anterior, ya que se devengó en ese periodo. Newton considera que el reconocimiento de ingresos y gastos debe estar guiado por la sustancia económica de las operaciones. Señala que una adecuada aplicación del devengado es esencial para evitar manipulaciones del resultado y garantizar de esta manera transparencia informativa. Luego tenemos lo que sería la baja de los activos y pasivos, cuando ya no generan beneficios o pueden dejar de ser obligaciones. Los activos no deben darse de baja cuando no se espera obtener beneficio económico futuro, ya sea venta, uso o cualquier forma de aprovechamiento. Los pasivos deben de eliminarse cuando la obligación ha sido cumplida o extinguida legalmente o cancelada. Un ejemplo sería una maquinaria que queda obsoleta y se da de baja del activo fijo, dado que ya no genera beneficios económicos a futuro.
Newton sostiene que mantener activos sin valor recuperable o pasivos inexistentes atenta contra la imagen fiel del estado patrimonial. La baja debe basarse en criterios objetivos y documentados. Luego tenemos la medición de los resultados acumulados. Estos resultados reflejan cambios en el valor contable de activos y pasivos o actualizaciones por factores externos como inflación, tipo de cambio, se registran en el patrimonio neto y no impactan directamente en el resultado del ejercicio. Un ejemplo sería una empresa que tiene un inmueble que se revaluó por 5 millones. La diferencia se registra en el patrimonio neto como resultado no asignado por revaluación. Este no afecta directamente el resultado del ejercicio. Newton enfatiza que su adecuada presentación y revelación permite a los usuarios evaluar la gestión en términos más amplios, considerando tanto resultados operativos como cambios patrimoniales. Propone una visión integral del desempeño económico. Luego tenemos la participación de accionistas no controlantes en resultados consolidados. En los estados contables consolidados se distingue la parte del patrimonio y los resultados atribuibles a accionistas no controlantes, que no forman parte del grupo económico dominante. Newton afirma de que esta práctica mejora la comprensión de la estructura de la propiedad sin distribución del resultado. Es un aspecto clave para evaluar el rol del grupo dominante sin perder de vista la totalidad del ente económico consolidado. Luego tenemos la determinación de la moneda de presentación. La moneda de presentación debe de elegirse en función a la moneda funcional de la entidad, considerando de esta manera los factores como la moneda que influye en los precios de venta, costos y financiamiento. Según Newton, elegir la moneda adecuada de presentación es vital para garantizar la comparabilidad y la utilidad de los estados contables. Subraya la necesidad de aplicar juicios económicos y no meramente formales al mencionar una moneda funcional. Luego tenemos la forma y contenido de los estados contables. Estos deben cumplir con los formatos exigidos por las normas profesionales. Deben incluir estado de situación patrimonial. Este estado muestra la situación económica y financiera de la entidad en un momento determinado. Luego tenemos el estado de resultados. Este presenta el resultado económico, es decir, si la empresa tuvo ganancias o pérdidas, mostrando los ingresos y los egresos devengados durante el periodo. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. Informa los cambios ocurridos en las distintas partidas del patrimonio neto durante el ejercicio. Explica cómo se movieron el capital, las reservas y los resultados acumulados y otros componentes. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo. Este estado refleja los movimientos de efectivos y equivalentes de efecto durante el periodo agrupados por actividades. Luego tenemos las notas y cuadros anexos explicativos. Complementan y amplían la información de los estados contables. Estos son esenciales para la comprensión integral de los estados financieros y brindar de esta manera transparencia y comparabilidad. Newton resalta que no solo implica el cumplimiento formal, sino defiende que la contabilidad está orientada al usuario, donde forma no distorsione y destaca el reconocimiento del resultado, donde no debe basarse únicamente en transacciones realizadas, sino también en la variación del valor de los activos y pasivos ya reconocidos. Luego tenemos los modelos requeridos por las normas contables en Argentina y la aplicación de la unidad de medida. La aplicación de una unidad de medida homogénea implica seguir un procedimiento sistemático de ajuste por inflación, incluyendo la actualización de valores no monetarios, el reconocimiento del RECPAM y la presentación comparativa de información reexpresada. Desde la perspectiva de Newton, la reexpresión en moneda homogénea es indispensable para garantizar la utilidad de la información contable. Afirma que ignorar la inflación implica una grave omisión en la medición y presentación que distorsiona el análisis financiero y la toma de decisiones. Sostiene que la contabilidad sin ajuste en contexto inflacionario es simplemente inaceptable desde el punto de vista ético y técnico. Los criterios de medición. La RT 59 establece que los criterios específicos para cada rubro patrimonial
La elección entre ellos debe sustentarse en la capacidad para reflejar fielmente el valor económico actual de los activos y los pasivos. Newton sostiene que la diversidad de criterios de medición debe de ser utilizada con sentido económico. Considera que no hay criterio mejor universalmente, sino de que debe evaluarse en función a la naturaleza del elemento contable y su función dentro de la entidad. Subraya que la consistencia y revelación son claves para evitar confusiones. Aclara que el juicio profesional debe aplicarse con responsabilidad y que las políticas contables deben estar debidamente justificadas en notas. Luego pasando al capital a mantener según las normas profesionales. La RT16 establece el concepto de resultado está vinculado con la noción de capital mantenido. Esto implica definir que se mantiene constante el dinero, el poder adquisitivo, la capacidad operativa. Newton explica que mantener el capital financiero en moneda homogénea es la mejor técnica más eficaz para preservar el poder adquisitivo del capital, pero no debe confundirse con la preservación de la capacidad operativa. Plantea que el debate entre el capital financiero y el físico tiene implicancias tanto teóricas como prácticas en la determinación del resultado económico. Considera que las normas deben explicar que el capital está mantenido y cómo esto influye en la interpretación del resultado. La RT54 establece un modelo mixto que incluye el devengado. Este principio implica que los efectos económicos de las transacciones y los otros sucesos deben de reconocerse cuando ocurren y no cuando se recibe o se paga el efectivo. Es decir, los ingresos se reconocen cuando se devengan y los gastos cuando incurren independientemente del momento del cobro o del pago. Newton subraya que el principio de devengado permite la presentación más fiel de la realidad económica, ya que refleja los hechos generadores de derechos y obligaciones más allá del movimiento de fondos. Considera el principio esencial para medir el resultado del periodo correctamente. Luego tenemos la empresa en marcha, que la contabilidad debe de prepararse bajo el supuesto de que la entidad continuará operando en un futuro predecible. Este principio justifica la utilización de ciertos criterios de medición y la presentación y afecta la valoración de los activos y los pasivos. Newton este principio otorga en sentido a la continuidad de los valores contables. Destaca si la empresa no pudiera continuar, debería aplicarse criterios de liquidación, lo que alteraría completamente los valores contables y el sentido de resultados informados. Luego tenemos la emisión en moneda homogénea. Implica ajustar los estados contables a reflejar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, utilizando índices oficiales. Esta condición es clave en contextos inflacionarios. Newton insiste que este requisito es indispensable para mantener la calidad y la utilidad de la información contable. Planea que la medición en moneda homogénea es un requisito técnico no optativo en contextos inflacionarios, para no dar información falsa o distorsionada. Tenemos el reconocimiento en función del capital financiero. El modelo vigente reconoce que los resultados sobre la base del mantenimiento del capital financiero. Este modelo permite reflejar las variaciones patrimoniales reales en términos de poder adquisitivo de dinero. Newton argumenta que este enfoque, aunque práctico, debe aplicarse con conciencia de sus limitaciones. Destaca que la elección del capital financiero como referencia del resultado es válida, pero debería complementarse con una adecuada exposición en notas que explique su impacto sobre la interpretación de la información. Luego tenemos el uso de los criterios de medición flexibles. El modelo mixto autoriza utilizar distintos criterios de medición dependiendo de la naturaleza del bien y del propósito de la información. Newton valora positivamente esta flexibilidad siempre que esté fundamentada en la realidad económica del elemento y debidamente revelada. Insiste en que la utilización de los distintos criterios en un mismo estado contable requiere una política contable clara, coherente, consistente, que no comprometa la comparabilidad de la información. En conclusión, los modelos contables constituyen el sustento técnico y conceptual sobre el que constituyen los estados contables. La normativa argentina ha evolucionado hacia un modelo mixto ajustado por inflación
que reconoce la necesidad de adaptar las mediciones contables a la realidad económica cambiante, el uso de la moneda homogénea, los criterios actuales de medición y la determinación de capital a mantener en términos financieros permiten ofrecer información relevante, confiable y comparable. Este modelo, si bien es más complejo, refleja con mayor fidelidad los resultados económicos y patrimoniales de las entidades. Newton concluye que la contabilidad no es una técnica neutra, sino una construcción social al servicio de las decisiones económicas, que debe responder al principio de fidelidad y transparencia y debe ser constantemente revisado y adaptado, para mantener la calidad de información a los usuarios. Bueno, a continuación voy a adjuntar el ejemplo de valores en Excel. Contiene cuentas del activo, caja, banco, deudores por venta, etc. Luego también sus valores según los 4 modelos contables: el costo histórico reexpresado, el valor corriente, el valor corriente reexpresado. Luego al final se calcula el activo total, el pasivo, el patrimonio neto y el resultado del ejercicio usando la ecuación del resultado es igual al patrimonio neto final menos el capital inicial.